Hola, buenas. Es un placer para mí hablar en esta charla sobre el asesoramiento genético en la genodermatosis. Agradezco al comité organizador que me invitaran a organizar este curso en el que otras dos colegas. Es un placer para mí hablar en esta charla sobre el asesoramiento genético en la genodermatosis. Agradezco al comité organizador que me invitaran a organizar este curso en el que otras dos colegas exponen su tema en relación a la importancia del examen clínico de la piel y su asociación con otras enfermedades. En mi caso particular, les voy a estar hablando de el asesoramiento genético, cómo puede colaborar apoyar en el diagnóstico y qué papel juega, ¿no?, en este grupo de enfermedades. Pero antes de comenzar, hablando de asesoramiento o de genodermatosis, me gustaría primero hacer una introducción que me parece necesaria para hablar de temas que todos los aquí presentes, que me parece que no está de más recordarlo. En primer lugar, debemos recordar que el ADN está dentro del núcleo de la célula, el ADN lineal que tiene toda la información genética que necesitamos para la síntesis de nuestras proteínas. Empaquetados, rodeados de unas proteínas llamadas histonas, pueden ver aquí el empaquetamiento y superenrollamiento. Y cuando se ven al microscopio después de determinadas técnicas de citogenética, se observa preferiblemente en esta forma, que es cuando el cromosoma está en metafase. Los cromosomas se conoce que tienen un brazo corto que se denomina con la letra P y un brazo largo que se denomina con la letra Q. Estas letras vienen de la convención de citogenética realizada en los años 60 y se determinó que el brazo corto, que era más pequeño, ponerle P de petit, y detrás de la P en el alfabeto viene la Q. Es interesante también recordar que los cromosomas tienen un centrómero y que a los extremos distales de todos los cromosomas se encuentran los telómeros. Los telómeros están muy relacionados con el tema del envejecimiento, la aparición de enfermedades tardías, y seguramente ustedes han leído sobre. Quise mostrar un cariotipo humano femenino, miren acá las dos X, y un cariotipo masculino, o sea que tiene un cromosoma X que le dio su mamá y el cromosoma Y que le dio el padre, que fíjense que el cromosoma X es similar a los llamados cromosomas submetacéntricos grandes que pertenecen al grupo C de los cromosomas, y el cromosoma Y es un cromosoma muy pequeño, muy similar al 21. Miren acá, es un acrocéntrico pequeño. Otra cosa que quería recordar con ustedes para cuando estén leyendo artículos sobre genética y enfermedades de la piel, el ADN que está dentro del núcleo, que es un ADN lineal y que es una doble cadena, una doble hélice, tiene regiones codificantes que son los exones y regiones no codificantes que son los intrones. El ADN, para transmitir la información, se copia, es decir, se transcribe, en el ARN mensajero, y este ARN mensajero lleva la información que va a ser útil para la síntesis de proteínas hacia el citoplasma. Es importante saber que los intrones que tienen regiones no codificantes aún se desconoce en gran medida su función. Se sabe que el ARN mensajero solo lleva la información de los exones y no de los intrones. Todas las enfermedades que están relacionadas con el fallo en el corte de los intrones son enfermedades que
severas en su expresión clínica. En esta tabla, si a mí me preguntan como genetista clínico que soy, ¿qué es lo que yo considero que un médico que no es genetista debe conocer? A mí me gustaría siempre que fuera la clasificación etiológica de las enfermedades genéticas. En primer lugar, las cromosomopatías, es decir, las aberraciones cromosómicas que todos recordamos pueden ser de número y pueden ser cualitativas. En este grupo hay, en las cualitativas, otro tanto grupo de enfermedades son las más frecuentes de las enfermedades genéticas y ya desde el mismo momento del nacimiento se hace evidente su presencia, o sea, su diagnóstico, se acompañan de anomalías, de dismorfias en la cara, las manos, distintos órganos y algunas de ellas son incompatibles con la vida. La más frecuente de todas es el síndrome de Down, que tiene una frecuencia en las poblaciones de 1 cada 700 o 750 nacidos vivos. Las enfermedades monogénicas, que son las que siguen los patrones, son las llamadas mendelianas porque cumplen con las leyes de Mendel. Estas enfermedades, acá en este grupo que se los sombríe de naranja, es donde se encuentran todas las genodermatosis, es decir, esas enfermedades de la piel que son de causa genética. No enfermedades de la piel que son de causa genética. No son tampoco las enfermedades genéticas más frecuentes porque las más frecuentes son las multifactoriales, que son aquellas que para que se exprese clínicamente tienen que interactuar factores genéticos heredados por la persona y factores ambientales a los que se exponga esa persona, incluso ya desde la etapa fetal. Les decía que las enfermedades monogénicas no son tan frecuentes, sin embargo, en el año 1965, un doctor McCuskey escribió un catálogo enumerando las enfermedades genéticas de origen mendeliano que estaban descritas hasta ese momento. Con el desarrollo al pasar de los años de la informática, la bioinformática, el proyecto Genoma Humano, esto trajo como consecuencia, afortunadamente, que se han ido conociendo una serie de enfermedades que se desconocía su causa y hasta el presente, hasta hace pocos días, o sea, el 13 de mayo fue mi última búsqueda, había en su base molecular de causa monogénica 7.172. Hay otros grupos de enfermedades descritas que el hecho de que un gen esté afectado da lugar a determinada enfermedad y acá el número es de 3.231 y así sucesivamente según el número de genes afectados. ¿Qué valor tiene esta tabla que les estoy poniendo? Bueno, que las enfermedades genéticas, los fenotipos, pueden deberse a un gen afectado, pero en ocasiones un mismo gen, en dependencia de la mutación que tenga, puede dar lugar a 2 fenotipos o a 3 fenotipos o a 4 fenotipos diferentes y esto es lo que se conoce como heterogeneidad genética. En este caso sería heterogeneidad alélica porque es un mismo gen que distintos fenotipos. Las enfermedades monogénicas, que igual les decía, se les dice mendeliana, se llevan este nombre ya que cumplen con las 2 primeras leyes de Mendel y están clasificadas según los patrones de herencia clásico, en autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, ligadas a equidominantes y recesivas. En estos grupos de enfermedades están, si no todas, la mayoría de las genodermatosis. Por ejemplo, la herencia autosómica dominante, pongamos que el verde es el gen afectado. Para que alguien lo padezca, uno de sus padres, ya sea el papá o la mamá, debe estar afectado. Y esta familia en la que el hombre está afectado, es heterocigoto para el gen afectado,
tienen heterocigotos para el gen afectado, tienen un 50% de probabilidad en cada embarazo de tener hijos con la misma enfermedad. Más adelante vamos a ver ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes. Acá, conocidas de la piel, está la neurofibromatosis tipo 1, la esclerosis tuberosa, que son enfermedades bien conocidas por todos ustedes. Dentro de las de herencia autosómica recesiva, supongamos que el gen afectado es el verde, es conocido que para que un niño y debe venir heredado de ambos padres que son portadores sanos. Esta pareja que ambos son portadores, en cada embarazo tienen un riesgo de un 25% de probabilidad de tener hijos enfermos. ¿Y por qué yo recalco lo de en cada embarazo? Porque cada embarazo es un proceso estadísticamente independiente uno del otro. Por lo tanto, es un error común escuchar, si ya tienen un hijo enfermo, ahora les toca un hijo sano. No, cada embarazo, función portadores, pudiera tener todos sus hijos sanos, incluso sin ser portadores, o todos sus hijos portadores, o tener 3 hijos enfermos. Eso lo hemos visto en la práctica clínica. Las enfermedades que son recesivas ligadas al X, supongamos que el gen de la enfermedad está representado por el rojo, generalmente las mujeres son portadoras sanas y transmiten la enfermedad con un 50% de probabilidad a sus hijos varones. Las hijas pudieran ser portadoras igual que la madre, con un 50%, pero nunca van a ser enfermas, van a ser portadoras sanas igual que su mamá. Si el padre fuera el enfermo, todas sus hijas serían portadoras de la enfermedad. Ya entrando un poco más en la materia que nos ocupa, la genodermatosis, que bueno, hay muchas formas de definirlas, pero pudiéramos decir que son un grupo de afecciones clínicas muy heterogéneas desde el punto de vista clínico, también genético. Las principales manifestaciones radican en la piel y sus anejos, son de causa genética y necesitan para su atención clínica de un apoyo multidisciplinario, ya que son enfermedades que en ocasiones afectan la estética y también el funcionamiento. La ictiosis, y que la traía acá como un ejemplo de heterogeneidad genética, y que la ictiosis vulgar, por ejemplo, es bastante frecuente en las poblaciones. La ictiosis vulgar, por ejemplo, el gen está ubicado en el brazo largo Q del cromosoma 1. El gen afectado es la filagrina y fíjense ustedes que este gen que está en el cromosoma 1. Bien, la ictiosis recesiva ligada al X, bueno, ya lo dice el nombre, el gen está en el cromosoma X, brazo corto del cromosoma X. Estas dos entidades se parecen mucho y hay que saberlas diferenciar desde el punto de vista clínico. Ahora, como para complejizar aún más el entendimiento de las ictiosis autosómicas recesivas se clasifican en varios tipos. Yo puse solamente aquí 4. Resulta que en la conferencia dedicada solamente a las ictiosis en el 2009 se decidió nombrarlas a todas ellas ictiosis congénitas autosómicas recesivas, es decir, a la ictiosis que conocíamos como ictiosis laminar, al feto arlequín y a la eritrodermia ictiosiforme congénita no bulosa. Fíjense acá cómo cada una de estas ictiosis, que son ictiosis autosómicas recesivas, que clínicamente, excepto el feto arlequín, el resto pueden parecerse, están ubicados los genes afectados. En este caso es en el mismo cromosoma,
pero deben ser genes que están en dependencia de la mutación que tenga el gen, será la expresión clínica, ya sea el tipo 3 o el tipo 2, y eso nos está hablando de ¿qué? De heterogeneidad alélica, es decir, un mismo alelo, que son formas que pueden adoptar un gen, en dependencia de la mutación, una ictiosis recesiva u otra. Fíjense acá la ictiosis autosómica recesiva congénita tipo 1, como el gen afectado está ubicado en el brazo largo del cromosoma 14 y es posible que clínicamente nos resulten similar estos tres tipos de ictiosis. Esto que es bien infrecuente, por supuesto que va a ser más fácil de identificar. Acá algo que ustedes conocen bien, la imagen de la piel con ictiosis vulgar, la ictiosis recesiva distribuidas de forma diferente y son un poco más oscuras que las de la ictiosis vulgar. La ictiosis laminar, que ya habíamos dicho que hoy día se llamaría eritrodermia ictiosis congénita autosómica recesiva, que ustedes saben que el patrón de distribución es bien generalizado y estos pacientes generalmente que no tienen su daño cognitivo ni nada similar, generalmente necesitan apoyo psicológico. Existen muchos síndromes que cursan con ictiosis. Por ejemplo, este síndrome, el síndrome de Netherton, que es autosómico recesivo en su herencia, es un síndrome que cursa con eritrodermia ictiosiforme, son bastante, la piel es roja, tienen hipotricosis, tienen generalmente niveles bien elevados de IgE, por lo tanto son pacientes generalmente alérgicos, tienen discapacidad intelectual y tienen distintas alteraciones inmunológicas. Estos pacientes tienen afectado este gen calicrein 5 y el gen está ubicado en el brazo largo del cromosoma 5 y fíjense que es una eritrodermia ictiosiforme pero que está asociada a otra serie de sintomatología. Otro ejemplo es este síndrome neurológico y que cursa con discapacidad intelectual severa, paraparesia espástica en la marcha, puede tener o no distrofia de la mácula y distintas anomalías en las imágenes a nivel de cráneo, del cerebro. El gen está ubicado en el brazo corto del cromosoma 17, es de herencia autosómica recesiva y se debe al déficit de una enzima que tiene que ver con el metabolismo de los lípidos. Ahora, ya hemos visto ejemplos de genodermatosis, no hablo de más ninguna en particular porque esa parte clínica la dominan, digamos, lo que más les debe interesar es lo que dijimos en la introducción y en qué apoya el asesoramiento genético a las personas familiares de personas con genodermatosis. Partimos primero de qué cosa es el asesoramiento genético, que es un proceso de ayudar a las personas a que entiendan, o también puede tratarse de un niño, a los padres, que entiendan y se adapten a las implicaciones médicas, psicológicas y familiares de cómo contribuye desde el punto de vista genético la enfermedad de la que estemos hablando. Este proceso del asesoramiento genético que puede hacerse en varias consultas, en primer orden interpreta la historia médica y familiar para evaluar la oportunidad de que aparezca una enfermedad en la familia o explica cómo fue que ocurrió la herencia del paciente y su familiar en relación a los mecanismos de la herencia, qué estudios de laboratorio son necesarios para la confirmación diagnóstica y algo que siempre los pacientes en nuestros días preguntan, el estado actual de las investigaciones científicas. Hoy día los pacientes hacen revisiones también en internet y traen a veces anotadas las dudas de lo que ellos estudiaron y les gusta que se les explique. Y eso lo puede hacer el asesor genético.
Un asesor genético no obligatorio. Un asesor genético no obligatoriamente es un genetista clínico. En el mundo existen maestrías y existe una carrera universitaria en los Estados Unidos para el estudio del asesoramiento genético, pero hay países como Cuba que esto lo hacen los genetistas, pero también el biólogo podría ofrecer asesoramiento genético si tiene conocimientos básicos de esta especialidad. El asesoramiento, por otra parte, también el asesor genético asesora para la discusión de opciones reproductivas y adaptación al riesgo o a la enfermedad o a la condición de ser portador o ser una persona en riesgo de una enfermedad genética. El asesor genético, ya yo les iba adelantando, por tanto, diseña y conduce investigaciones, maneja casos clínicos en conjunto con otros especialistas, participa generalmente en la docencia de genética. También en este punto de diseñar y conducir investigaciones puede formar parte de un grupo de investigación o de un grupo clínico y también traza políticas de salud para el cuidado de los pacientes. Ahora, generalmente, sobre todo a médicos jóvenes, uno le escucha, pero bueno, el estudio genético. Sí, el estudio genético es importante y vamos a ver más adelante por qué también, pero no siempre los resultados del estudio genético son beneficiosos. En ocasiones traen consigo tener por sentado que es bueno, tenemos el diagnóstico específico de la persona, está bien caracterizada clínicamente, puede haber una planificación familiar, planificación de las finanzas, sobre todo en las enfermedades que padecen los adultos, disminución de la ansiedad porque bueno, ya tiene un diagnóstico y este paciente que está bien caracterizado clínicamente es elegible para integrar un ensayo clínico relacionado con la enfermedad. Por otro lado, los riesgos. A veces, cuando se habla del diagnóstico, los pacientes pudieran tener ansiedad o depresión. Pueden también tener hipervigilancia de los síntomas. Esto mismo que les decía, que los pacientes buscan internet. Yo tuve la experiencia de una mamá que su niño tiene neurofibromatosis y la mamá trajo un fraude en internet y me decía, usted no me ha hablado de tal síntoma y no me ha hablado de este otro. Y bueno, en esos casos uno no debe disgustarse porque hay que entender la situación familiar. Uno debe saber elegantemente cómo puede salir de un atolladero de ese tipo. También otra cosa que se ve con el diagnóstico genético, que pueden deteriorarse las relaciones familiares, sobre todo esto se ve en los niños con discapacidades motoras, discapacidad intelectual, que los padres en ocasiones con empresas y aseguradoras. Miren, en Cuba no es un problema, pero se habla mucho de la privacidad de las bases de datos por eso mismo, porque en ocasiones las empresas aseguradoras, ya sea de seguros médicos u otros tipos de seguros, tienen acceso a las bases de datos, lo cual es incorrecto, de las personas, y si conocen que alguien tiene un riesgo de una enfermedad genética, pueden negarle el seguro en el trabajo y el seguro médico, o sea, que tenga un seguro médico. De esto hay muchas publicaciones y yo recuerdo una que hablaban de una profesora en Alemania que le negaron el empleo porque habían visto en su historia clínica que tenía antecedentes familiares de enfermedades Huntington, una enfermedad neurológica. Esto puede suceder también con una genodermatosis. En ocasiones, ante su diagnóstico, los familiares y pacientes en ocasiones tienen aislamiento social. En esta diapositiva yo les muestro que en nuestros días se habla con mucho énfasis de la medicina personalizada. Entonces, esto de alguna forma se relaciona también con la heterogeneidad genética,
¿Por qué es importante tener caracterizado molecularmente a los pacientes? Supongamos tipo, pero todos no tienen las mismas características genéticas. Ya habíamos visto que un mismo gen, en dependencia de la mutación que tenga, va a tener una expresión clínica más severa, menos severa o diferente. Pues bien, de todo este grupo de pacientes caracterizados molecularmente, la mayoría va a tener buena respuesta al tratamiento. Va a haber un grupo que no responde al tratamiento e inclusive otro grupo pequeño igual en los que más que buena no respuesta o una mala respuesta van a verse también y tenerlo presente. Es decir, no pensar que porque esté caracterizado molecularmente una persona va a ser equivalente al 100% de buena respuesta de los medicamentos que salgan al mercado para esta enfermedad en cuestión de la que se esté tratando. Fuentes de información, que pueden, en este caso yo lo dejé como neurogenética, pero es para genética en general. Al principio le hablé del OMIN, del McCusick, que lo pueden encontrar en PubMed, está libre también en Internet. Y acá van a encontrar revisiones en Internet. Y acá van a encontrar revisiones de materia, en este caso la ictiosis toda o cualquier genodermatosis, cualquier enfermedad de la piel que sea de causa genética, la van a encontrar en este catálogo online. En esta que está acá, tiene la ventaja que hay revisiones actualizadas también, pero además dice qué laboratorios en el mundo hacen el estudio genético de la enfermedad en cuestión. Sobre todo estos tres son los más interesantes para ustedes. Y quería terminar con esta diapositiva. Esto es una fiesta popular en Cataluña, en este pueblo, y a mí me llamó la atención cómo para que se logre esta torre que está aquí tienen que estar bien sólidos todos estos hombres unidos.